formulario ya lo compartieron, ¿o no, Víctor? No, ya lo van a compartir, porque Víctor, Bueno. Víctor es nuestro presentador de hoy. Liliana ya lo Por eso, compartió, ya como está ese compartido. hombre hace de todo. Buenos días, doctor Colimón, qué gusto verle por acá. Sí, profe Colimón, buenos días. Bueno, vamos. Muy buenos días, pues, profesor Elkin, profesor Carlos y Víctor. Placer pues en saludarle y a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe Carlos. Bueno, vamos, ya inició la grabación, ya está el formulario de asistencia disponible, entonces vamos a iniciar. Hoy tenemos la presentación de un artículo a cargo de Víctor González, estudiante de la cohorte 19 y uno pues, de los impulsadores y promotores de este club de revistas. Entonces, Víctor, bienvenido. Adelante, si quieres, haces una pequeña presentación tuya antes de empezar para quienes no te conocen. Dale. Por supuesto, profe. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Yo soy Víctor Steven González, administrador en salud, estudiante de la maestría en epidemiología corte 19. Voy a compartir pantalla y le pediría al profe Carlos Rojas que me notifique si están viendo en pantalla completa en este momento. Está bien. Voy a cerrar cámara para que fluya un poco mejor el ancho de banda. Ponlo eso, muy bien. Adelante. ¿Ahí están viendo completo? Sí, Víctor. Perfecto, entonces el día de hoy traigo un artículo sobre muertes asociadas al embarazo debido a consumo de drogas, suicidio y homicidio en Estados Unidos entre el año 2010 y 2009. Este artículo es particularmente interesante para mí, puesto que mi proyecto de grado de maestría esboza estos temas y el diseño epidemiológico que Harrison y colaboradores desarrollaron. Como les indicaba entonces, son 4 autoras, Harrison, Roberts, Gemmill y Goldman, todas médicas, excepto Megan, que es economista, saludistas y epidemiólogas, docentes, asistentes o investigadoras de la Universidad de Michigan, del Departamento de Epidemiología y Bioestadística en el caso de Harrison y Roberts. Alison Gemmill de Hopkins University y Goldman de la Universidad de California. Este artículo es de lo más reciente que hay publicado en el tema que me convoca. Fue publicado hace 3 meses en una de las mejores revistas, en la 5ª mejor revista de la línea obstetricia y ginecología, que tiene una sección específica para epidemiólogos y para epidemiología como tal y epidemiología de campo. Esta revista es la publicación oficial del Colegio de Obstetricia y de Ginecología de Estados Unidos. Tiene un factor de impacto de 7,6, es Q1 y tiene indexación en diferentes repositorios. Las autoras entonces esbozan 6, 7 argumentos para la problematización del problema, que son importantes a la luz también de lo acontecido en nuestro país. Iré entonces durante la presentación haciendo algunas alusiones al comportamiento que tenemos en Colombia y creo que en la discusión también podríamos desarrollar un poco de esto. La mortalidad materna en Estados Unidos en general es un poco más alta que en países de altos ingresos. Están 20 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Esta tasa en países como Polonia, Italia, Finlandia es de 2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En España, países también de altos ingresos como Alemania y Reino Unido, está entre 4 y 5 muertes maternas. En Estados Unidos es relativamente alta y ha venido aumentando entre el 2000 y el 2014 en un 27%. Claramente en el mundo entero las principales causas de mortalidad materna no son las que nos convocan el día de hoy, que es el uso de drogas ilícitas o recetadas, opioides mayoritariamente, suicidio y homicidios, sino que son causas directas, como la hemorragia, la hipertensión, las tromboembolias, preeclampsias, eclampsias y demás. Pero
normalmente en las estimaciones de la mortalidad materna no se incluyen las causales indirectas. Estas causales se denominan como relacionadas con el embarazo y pudieran cargar un importante porcentaje al estimador de muertes maternas. Esto se constituye como una prioridad clínica de salud pública y realmente hay muy bajo nivel de investigación. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2012 ha invitado a que en las estimaciones de mortalidad materna se incluyan las muertes indirectas, ampliando un poco sus definiciones, y desde dicho momento a la fecha ha venido aumentando un poco la investigación al respecto. Es importante entonces considerar las definiciones y cómo ha devenido un poco la evolución de la muerte materna, que en su principio excluye a las muertes accidentales o incidentales, considerando muertes maternas el embarazo, el parto y el puerperio, que son los 42 días posteriores al parto, y ampliando una definición de muerte asociada o relacionada con el embarazo, en donde se incluyen todas las causas que pudieron agravar o acrecentar un poco el hecho de hacerse embarazada. El objetivo de esta investigación fue estimar la prevalencia de muertes asociadas al embarazo por consumo de drogas, suicidio, homicidio a nivel nacional entre el año 2010 y 2019. Entonces, se estimaron tasas, y las autoras lo mantienen durante todo el artículo. Cabe resaltar que esto no es una tasa de mortalidad materna, es una razón de mortalidad. El denominador no incluye el numerador. El denominador en este caso son nacidos vivos. El término correcto es razón de mortalidad materna asociada con el embarazo. Esto lo hacen para todo Estados Unidos. Ya ahorita hago un paréntesis frente a esto. Y las causales atribuibles son el consumo de drogas, el suicidio y el homicidio. Esto lo comparan con mujeres que no están embarazadas o en puerperio o en posparto, pero que están en edad reproductiva, entendiéndose edad reproductiva para este caso, diferente a Colombia, de 15 a 44 años. En Colombia, la edad reproductiva es de 10 a 54 años. Para los materiales y métodos, las autoras inician presentándonos la fuente de información, las fuentes de información secundaria que consideran. La principal fuente de información es el registro de defunción, el certificado de defunción de Estados Unidos para los estados que consideraron en este estudio. Es importante tener en cuenta algunas casillas de verificación que en el año de 1990 la Organización Mundial de la Salud directriza como tal a los países para que lo incluyan en los certificados de defunción. La pregunta 36 incluye entonces 5 categorías en donde se detalla el embarazo, el puerperio y el posparto, las causales de defunción según la CIE-10 y una casilla específica para determinar muertes principalmente violentas, accidentes, homicidios y suicidios. Consideran entonces las defunciones del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los nacidos vivos para realizar el denominador de las razones, esto de la base de datos de Wonder de los CICI y algunas variables sociodemográficas. La definición entonces que dan para las muertes asociadas con el embarazo es todas las muertes durante o dentro de un año del embarazo, según categorías 2, 3 y 4, es decir, embarazo, puerperio y posparto, y según códigos de CIE-10 correspondiente al mismo estado gestacional. Estamos entonces frente a un artículo descriptivo, longitudinal, retrospectivo, considera únicamente fuentes secundarias, tiene una representatividad nacional y una temporalidad del 2010 al 2019. Los criterios de selección que reportan las autoras, entonces,
defunciones en mujeres en edad reproductiva de 15 a 44 años que estuviesen embarazadas en puerperio o en posparto, según la casilla de verificación y según los códigos de la CIE-10. La manera de muerte también se cotejó a través de los códigos CIE-10 para suicidio, consumo de drogas y homicidio. Y en la casilla de verificación que marca específicamente el certificado de defunción para estas tres causales. Las variables, el pool de variables fue muy limitado en este estudio y creo que debemos tener particular atención en variables que no están durante todo el estudio, pero que sí presentan en materiales y métodos las autoras. Las edades las categorizan quinquenalmente. Raza o etnia, 5 categorías de acuerdo al certificado de defunción. Nivel educativo también 5 categorías. Estado civil 2 categorías. Casado, soltera. Causas de muerte, las 3 principales causas de muerte para este estudio. Las mujeres en edad fértil y las asociadas al embarazo, las muertes asociadas al embarazo. El estudio se desarrolla con información de 33 estados. Tal vez este sería el primer asterisco. En Estados Unidos el certificado de defunción no está estandarizado, por lo menos para el periodo de tiempo de la investigación en cada uno de los estados, a diferencia de Colombia. Por tanto, las autoras incluyen 32 estados más el Distrito de Columbia que tienen la casilla de verificación de embarazo, parto y puerperio. Maryland y California tienen solamente una casilla que marca si la mujer estaba embarazada en el último año, pero no la detalla si fue en puerperio, si fue al momento, la muerte al momento del parto. Esos certificados han venido estandarizándose y actualizándose en dicho país y en realidad en el mundo entero. El estudio presenta principalmente aplicación de estadística descriptiva univariada, bivariada, algo inferencial y unos esbozos de multivariada. La presentación de los resultados lo hacen en tablas de frecuencia simple con sus valores absolutos y porcentuales, presentan gráfico de líneas y barras apiladas, construyen para cada año y para cada causa las razones de mortalidad asociadas con el embarazo, en el numerador las muertes asociadas con el embarazo, en el denominador nacidos vivos por una constante de 100.000 nacidos vivos como dicta la Organización Mundial de la Salud para este estimador. Realizan las comparaciones de proporciones entre las muertes asociadas al embarazo frente a aquellas muertes en mujeres en edad fértil que no estaban en embarazo, en parto o en puerperio. Presentan riesgos relativos con intervalos de confianza del 95%, según el año, el inicio y el fin, según la causa de muerte, homicidio, suicidio y consumo de drogas, según el embarazo, el puerperio, el posparto, o si no estaba embarazada al momento de la muerte, según la edad. Hacen principal énfasis en esta variable, según la raza o etnia, hacen especial énfasis en esta variable, nivel educativo, estado civil y causa de muerte, que si bien lo relacionan, solamente presentan un apéndice al respecto y no incluyen en la publicación análisis para estas 3 variables. Esto yo creo que es de lo más novedoso y las personas que se pudieron acercar al artículo encontraron una propuesta para cuantificar el subregistro. En el marco teórico y en la revisión de literatura que yo he realizado para mi trabajo de grado, es el único artículo que encuentro que procura cuantificar el subregistro. Las personas que hacemos investigación en este tema solamente tenemos como fuente el certificado de defunción. Intentamos hacer triangulaciones con otras fuentes de información, dependiendo de los países, pero esta es la principal fuente. Ellas realizan una cuantificación del subregistro a partir de una ecuación que propone Horon y Cheng, que está acá expuesta, para identificar el número esperado de muertes verdaderas, es decir, el número de muertes que no captura el certificado de defunción por su notificación o subregistro.
Entonces consideraron el certificado de función que ya habían capturado, los certificados de nacimiento, los registros médicos, que para nuestro caso serían historias clínicas de RIPS, y las defunciones fetales. A partir de esto, reconstruyeron unos porcentajes que proponen Horon y Schenck para estas casillas de verificación de los certificados de defunción. Pero entonces, lo que hicieron fue algo muy sencillo, y es construyeron una razón esperada de muerte asociada al embarazo a partir de algunos atributos. PAT-C es la causa identificada del certificado de defunción: suicidio, homicidio o consumo de drogas. La proporción de muerte por causa, es decir, lo que encontraron en el certificado de defunción. Aquí está el primer gran hallazgo, y es que al triangular estas fuentes de información, certificados de nacimiento, registros médicos y defunciones fetales, encontraron que en consumo de drogas, en los certificados de defunción solamente había reportado el 35,1%, el 35%. En suicidio solamente el 43% y en homicidio solamente el 42,5%. En todas las causales, en más de la mitad de los casos, se pueden encontrar causales por consumo de drogas, suicidio, homicidio, si se consideran más fuentes de información. Y en el denominador nacidos vivos multiplican por la constante. La incorporación interesante está en la proporción de muertes por causas a partir de la reconstrucción que hacen con estas otras fuentes de datos. En los resultados, entonces, las autoras presentan que durante el periodo de 2010 a 2019, en Estados Unidos, para los 33 estados, más el Distrito de Columbia, se encontraron 11.782 muertes asociadas con el embarazo, de las cuales el 10,5% correspondieron a muertes en el embarazo por consumo de drogas, el 8% de las muertes asociadas con el embarazo por homicidio y aproximadamente el 5% por suicidio. En el puerperio, el consumo de drogas representó el 8,5% de las muertes asociadas con el embarazo, el 2,5% del suicidio y el 1,7% de homicidio. Y en el año posparto, el 17% de las muertes asociadas con el embarazo correspondieron al consumo de drogas, mucho más que en todas las muertes por mujeres en edad fértil, que es del 16%. El 8,3% para suicidio, mucho más que en todas las mujeres en edad fértil, que en todas las muertes en mujeres en edad fértil, y en homicidio mucho mayor, también con un 5,9%. En las casillas de verificación del certificado de defunción se logró captar el 96,4% de estas muertes asociadas con el embarazo, algo que muestra un buen indicador de calidad del dato. Acá presentan los números absolutos de muertes asociadas con el embarazo según la causa y el año. Están las 11.782 muertes y presentan las razones de mortalidad relacionada con el embarazo. Entonces, de todas las 11.782 muertes, el consumo de drogas representó el 11,4% y el suicidio y el homicidio respectivamente un 5,4%. La razón de mortalidad relacionada con el embarazo para el consumo de drogas fue de 4,7 por cada 100.000 nacidos vivos y de 2,2 para el suicidio y el homicidio. Encontramos en la figura número 1 las autoras, uno de los principales hallazgos que ahora en la discusión lo vamos a ver cotejado con otros estudios y un poco en proyección para otros países. El consumo de droga ha aumentado las razones de mortalidad asociadas con el embarazo
por consumo de drogas ha aumentado en un 190% del 2010 al 2019 en Estados Unidos para los 33 estados en estudio. Un riesgo relativo de 2,9%, es decir, el riesgo de las mujeres de las muertes asociadas con el embarazo frente a aquellas muertes que no estaban asociadas con el embarazo es de 2,9 veces y un intervalo de confianza de 2,2 a 3,8 significativo. Homicidios ha aumentado el 63% desde el año inicial al año 2019, 1,6 veces el riesgo de estas mujeres que están embarazadas en puerperio o en posparto frente a aquellas que no estaban en dicha etapa gestacional. Significativo, estadísticamente significativo. Lo ven ustedes allí en el intervalo de confianza. Suicidio no fue estadísticamente significativo, pero ha aumentado, y ustedes lo ven en la línea naranjada, en un 30% desde el año inicial al año 2019. Y encontramos entonces un porcentaje de mortalidad asociada con el embarazo según la causal de muerte. Para embarazadas, el 57% de las muertes asociadas al embarazo fueron por homicidio. En puerperio, el 19% y por consumo de drogas, por muertes relacionadas al consumo de drogas. Y en el posparto, en el año posparto, el 51% relacionadas al suicidio. Vemos entonces en el embarazo un porcentaje mayoritario en el homicidio y en la etapa de posparto del puerperio están el suicidio y el consumo de drogas como principales muertes asociadas con el embarazo, incluso mayores que las causas obstétricas. Tenemos entonces la tabla número 3 que presenta las muertes asociadas al embarazo por consumo de drogas, homicidio y suicidio. Solamente lo presentan para la raza o la etnia y para la edad. Encontramos entonces una razón mayoritaria en mujeres. Estamos acá en consumo de drogas, en mujeres no hispanas, nativas de Alaska o indígenas americanas, una razón de 10,1%, una razón, perdón, de 10,1 por cada 100.000 nacidos vivos, seguido por 7,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en mujeres blancas no hispanas y en mujeres afro de 3,4 por cada 100.000 nacidos vivos. En el consumo de drogas para la raza o etnia no hay evidencia estadística como tal, pero en edad sí. La edad mayor de 35 años, representó entonces el 6,1 de muertes por cada 100.000 nacidos vivos, un riesgo de 1,2 estadísticamente significativo. La categoría de referencia en este caso fue de 25 años a 29, es decir, las mujeres mayores de 35 años presentan 1,2 veces el riesgo que aquellas mujeres que estaban identificadas entre los años entre 25 y 29 años. Para el suicidio, encontramos entonces que en la raza o etnia, la razón de mortalidad relacionada con el embarazo fue de 7,7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, estadísticamente significativo, con un riesgo de 2,8 veces. El de referencia en este caso fueran las blancas, las mujeres blancas. Y en edad se encuentra algo muy interesante, puesto que tenemos que las edades en los extremos, jóvenes o adultas, presentan las mayores razones y son estadísticamente significativas. Encontramos entonces que
Las jóvenes, las adolescentes de 15 a 19 años presentan 1,9 veces el riesgo de morir por suicidio frente a aquellas mujeres que fallecieron por suicidio, pero que estaban en el rango etario 25 a 29. Encontramos 1,3 veces el riesgo de las mujeres que fallecieron por suicidio relacionado al embarazo entre 20 a 24 años y 1,5 veces el riesgo de aquellas mujeres que fallecieron por esta causal frente al rango etario 25 a 29 años. Y en homicidio encontramos algo particular, y es que en etnia tenemos que la mayor razón está en las mujeres las mujeres afro no hispanas, con 7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, un riesgo relativo alto de 4,8 veces el riesgo que las mujeres blancas de fallecer por homicidio relacionado al embarazo, estadísticamente significativo, y de igual manera al caso del suicidio se concentra mayoritariamente en mujeres adolescentes o jóvenes adultas, con un riesgo de 2,5 veces el de el rango frente al rango etario 25 a 29 años. En uno de los apéndices que las autoras presentan se encuentra la proporción estimada a partir de la ecuación que propone Wallace y de las proporciones reportadas por Horon y Check para los certificados de defunción. Tenemos entonces que las razones de mortalidad asociadas con el embarazo por el consumo de drogas es de 4,7 por cada 100.000 nacidos vivos. Una vez aplicaron la ecuación, intentaron reconstruir ese subregistro, el consumo de drogas pasó de una razón de 4,7 a 13 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El suicidio pasó de 2,2 a 5,1 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y lo mismo en homicidio. Pasó de 2,2 la razón a 5,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Eso nos indica que las defunciones que se lograron capturar en el certificado de defunción, que fueron 11.782 en valor absoluto, pudieran llegar a 15.895 si estas proporciones reconstruyen el subregistro para cada uno de los estados y en la temporalidad descrita. Cabe resaltar que las muertes relacionadas con las drogas, que representaban en un principio el 23,6%, que representaban el 11,4% que fue lo observado, pudiera llegar a ser el 23,6%. El porcentaje de suicidios relacionados con el embarazo y de homicidios, que fue de 5,4%, pudiera llegar a ser del 9,3% y del 9,4% respectivamente. Y tenemos los porcentajes como tal y las tasas anteriores observadas y esperadas en esta tabla, que está en un apéndice, como les indiqué. Algunas cosas que yo quiero rescatar de este artículo, considerando las limitaciones, pero también los aportes para un tema en donde el vacío del conocimiento es el status quo. Estamos frente a un tema altamente sensible, poco investigado. Se ha concentrado el estudio de la mortalidad materna a causas biológicas, obstétricas principalmente. Otras causas como el consumo de droga, el suicidio y el homicidio en este estudio representaron el 22,2% de todas las muertes durante el embarazo, el puerperio y el posparto. Por lo tanto, las autoras consideran importante incorporar estas causales dentro de los estimadores de mortalidad materna. Es importante considerar el aumento que han tenido estas causales en Estados Unidos para el periodo descrito,
en consumo de drogas en más del 190%, en homicidio en el 63% y en el suicidio en el 30%. Los homicidios relacionados con el embarazo ocurrieron de manera desproporcionada durante el embarazo o el parto, aproximadamente el 60%, pero las muertes por el consumo de drogas o por el suicidio ocurrieron principalmente en el periodo del puerperio del posparto. Esto nos indica que la causal violenta de homicidio durante el embarazo o el parto debería estar dirigida en las diferentes políticas públicas y estrategias de prevención, y que en la etapa del posparto, principalmente actividades de salud mental, abuso de sustancias, en Estados Unidos, las autoras hicieron la lectura a partir de la gran recesión de Estados Unidos, del consumo de opioides y del estrés posparto que ha tenido ese país, y que pudiese ser también alcanzable pues a otros países, incluyéndonos. Hay una falta de apoyos estructurales, un estigma o miedo, principalmente en el puerperio y en el posparto, que pudiesen acaecer en mujeres que optan por quitarse la vida por diferentes mecanismos causales. Se evidencian mayores razones de muertes asociadas al embarazo en mujeres nativas de Alaska o indias americanas, en asiáticas e isleñas del Pacífico, y en mujeres negras no hispanas. Hay unas desigualdades raciales y étnicas. Este estudio no presenta medidas de asociación estadísticamente significativas, si bien muestra tendencias al aumento y llama a incorporar nuevas variables y nuevas fuentes de información para analizar esta variable que es de interés, la etnia o la raza. Las muertes relacionadas con el consumo de drogas asociadas con el embarazo fueron más comunes en mujeres de 35 años o en mujeres jóvenes. Principalmente en mujeres jóvenes por suicidio o homicidio, y en el consumo de drogas en mujeres más adultas. Hay una gran falencia de notificación en la casilla de embarazo. Ustedes vieron esos porcentajes a partir de la reconstrucción que hicieron con la ecuación. Es decir, estos datos, si bien no han sido recolectados explícitamente para estos estudios que nos encaminamos a realizar, es la única fuente de información que tenemos. Por tanto, estamos conociendo un número real que en muchos casos ya es alarmante, pero que a ciencia cierta es mucho menor del real. Hay un subregistro y una subnotificación en las muertes asociadas al embarazo. La contribución de las muertes relacionadas con las drogas, el suicidio y el homicidio durante el embarazo y el posparto es un problema mucho mayor. El subregistro es una gran barrera, no solamente en Estados Unidos, y las autoras lo dejaron registrado de manera explícita, sino en el mundo entero. Ellas cierran el artículo, yo creo que con la gran motivación de las personas que nos encaminamos a hacer estudios en esta temática y desde la epidemiología, y es que estas muertes, esas pérdidas, particularmente revisten una de las situaciones más complejas para familias, para hijos. Son de las muertes más sensibles que pueden tener los círculos sociales y familiares, y repercuten en los hijos a mediano y largo plazo. Los hallazgos de un estudio descriptivo, y ellas acá lo relacionan, deben apuntar a generar mejor evidencia científica, a incluir estudios analíticos que relacionen factores de riesgo y que finalmente lleguen a tomadores de decisión y enfoques de prevención para prevenir estas muertes, que las autoras reiteran, y de manera unánime todos los artículos en esta temática indican que son prevenibles en su gran mayoría. Hay unos tópicos principales que yo quiero resaltar de este estudio y de pronto hacer la relación, el símil con mi trabajo de grado.
Tienen las limitaciones de la epidemiología descriptiva, pero yo lo primero que quiero resaltar es la importancia de este diseño para temáticas con poca investigación, con un vacío del conocimiento, como ese primer escalón y como como la aproximación para estudios analíticos. Ellas acá lo reiteran, es el primer estudio que considera 33 estados, que lo llaman nacional, y que considera esta temporalidad en Estados Unidos. Subsanan un vacío del conocimiento en este país y dan línea para estudios que adelantamos en la región. Reiteran en la gran angustia y limitación, la gran barrera con la que trabajamos en la epidemiología de las violencias, y es el subregistro y la subnotificación, considerando que estas muertes son sensibles, tabú, que hay unos silencios epidemiológicos en muchos casos y que no está estandarizado como pasa en Estados Unidos, pero no en Colombia, instrumentos como el certificado de función. Se debe propender por una línea que capture factores de riesgo y que lo amplíe un poco más los determinantes sociales de la salud. Las autoras presentan un pool de variables que no lograron considerar en este estudio y que nos quedó la duda a muchos de nosotros, porque si presentaron estado civil, que es una variable trazadora e importante en este estudio, el estado civil y sobre todo la estabilidad emocional, tener una pareja o no al momento de estar en embarazo o el posparto, puede determinar, según algunos autores, y puede acrecentar el homicidio, el suicidio y el consumo de drogas y fallecer por estas causales. Las autoras lo presentaron, pero no en materiales y métodos, pero no lo consideraron en los resultados. Solamente la raza y la etnia, la raza, etnia y la edad, que son variables importantísimas, pero dejaron por fuera entonces el estado conyugal, el nivel de educación, un factor de riesgo ya identificado en otros estudios para estas muertes. Dejaron por fuera variables trazadoras de salud mental, fundamental para este estudio. Dejaron por fuera indicadores socioeconómicos fundamentales para este estudio. Hicieron nuevamente hincapié en la apertura de la definición y el término asociados con el embarazo y la importancia de que en la vigilancia epidemiológica se incluyan estos estimadores, no solamente las causas directas obstétricas, sino también las indirectas con esta apertura de la definición. Para cerrar, simplemente la Organización Mundial de la Salud da una guía específica para las muertes ocurridas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Sugiere corregir la tasa, razón de mortalidad materna, y da unas directrices para los diferentes países que incluyan estas causales y que puedan reflejar la problemática real de la mortalidad materna por todas las causales. En Estados Unidos, a final del 2018, principios del 2019, se aprobó una política federal para el estudio y el análisis de todas las muertes maternas, para la evaluación clínica, para la prevención y para las recomendaciones, principalmente a partir de estudios que identificaron el homicidio como una de las principales causales de muerte. Y estos estudios y esta temática posterior a la etapa pandémica que estamos superando, ha recobrado nuevamente vigencia, estuvo suspendida como gran parte de las temáticas en la epidemiología, pero últimamente en blogs, en Twitter, en diferentes medios científicos ha empezado a registrarse nuevamente la importancia de incluir estas causales, principalmente el consumo de drogas, el suicidio y el homicidio, en los estudios de mortalidad materna como las causales ausentes de estos estudios.
Esto es entonces un poco lo que presenta Margerison y colaboradores frente al estudio de muertes asociadas al embarazo por consumo de drogas, suicidio, homicidio en Estados Unidos. Quedo atento a las dudas, preguntas e inquietudes que tengan. Muchas gracias, Víctor. Si quieres, dejas de compartir y enciendes tu cámara. Ok, bueno. Bueno, felicitaciones, excelente presentación, muy claro todo, muy completo. Para iniciar yo tenía como dos preguntas. Yo no entiendo muy bien, de pronto esa parte del artículo no la leí con cuidado, lo de la mortalidad asociada al uso de drogas. Pues, ¿cómo es el mecanismo? O sea, porque no entiendo cómo el uso de drogas lleva a la muerte y cómo eso no es un suicidio digamos, inducido, por una sobredosis de drogas. Y no sé si el artículo lo explica o de pronto si Jenny Rojo, que nos acompaña, pudiera explicar un poquito mejor eso. Y lo segundo, me llama la atención, yo no vi en el artículo ni en tu presentación que se hablara de la depresión postparto como una razón que pueda llevar al suicidio, que es un fenómeno, digamos, antes en la literatura norteamericana hablaban mucho de la depresión por parto, el famoso blues del embarazo, pues del parto, posparto. Entonces digamos que eso no se menciona, no sé si de pronto el artículo sí lo menciona y no lo vi o qué hay al respecto. Adelante. Sí, profe, acá la compañera Jenny yo creo que nos puede ahondar la primera pregunta. Yo simplemente daría una respuesta. Ellos, a diferencia de otros autores, dividen el suicidio a partir de los códigos CIE-10 que marcan que la muerte fue por un consumo de opioides, por ejemplo, y los médicos registran el código de CIE-10 que está dentro de la casilla de suicidio. Eso se marca como un suicidio en Estados Unidos y acá. En la casilla de verificación marca suicidio. Ellos lo que hacen es dividir una lectura específica del consumo de drogas, de muertes por consumo de drogas, de suicidio y de homicidio. Otros autores incluyen el consumo de drogas dentro del suicidio. Lo que hacen específicamente acá es por el aumento del consumo de opioides en Estados Unidos. Y la explicación que hacen a sacar estos códigos del suicidio es justamente para hacer esa lectura muy particular para el caso pues, de los Estados Unidos. Otros países, digamos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, incluso acá en Colombia, los incluimos dentro del suicidio. Marcamos los códigos que corresponden, pero no los sacamos. Y para la segunda pregunta, profe, ellas en la discusión es una gran limitación. En Estados Unidos hay un sistema nacional de vigilancia de muertes violentas y tienen un pool de variables mucho más grandes. Factores de riesgo que ya están asociados a muertes durante el embarazo, el parto y el puerperio por estas causales indirectas no las consideraron en este estudio. Yo estaba por escribirles justamente como para intercambiar ideas al respecto, porque variables y antecedentes de salud mental deberían estar acá. No solamente estrés postparto, sino previamente notificado estrés y que en las consultas se hubiera podido identificar y tal vez prevenir algunas de estas muertes. Las autoras al final sí relacionan esto del posparto y dicen que en el consumo de drogas y en el suicidio específicamente el posparto pudiera ser uno de los determinantes para que las mujeres se quiten como tal la vida. Lo discuten y lo discuten a partir de Wallace, de otros autores que sí lo consideran dentro de sus resultados. Gracias. Escuchemos a Jenny. Adelante, Jenny. Hola, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí. Listo. Bueno,
Profe, con respecto a la pregunta suya, digamos que uno tiene en cuenta que hay ciertos perfiles de riesgo para cada una de las sustancias. Entonces, ha sido notable el incremento del consumo de opioides en Estados Unidos, ¿cierto? Y me imagino que por eso fue, como dice Víctor, que incluyeron esa variable. A mí que me llamó la atención con relación a eso, cuando revisé el anexo de los códigos CIE-10 que ellos incluyeron, cuando uno hace, digamos, ese reporte en el código CIE-10, uno tiene varias opciones con cada una de las sustancias de abuso. Normalmente se comienza con el código que termina en 0, que es el de abuso, ¿cierto? Entonces tenemos el de abuso, el de intoxicación aguda, el de síndrome de abstinencia. Hay algunas sustancias que nosotros ya sabemos que en una intoxicación aguda pueden inducir la muerte, ¿sí? Como es el caso de los opioides. Hay sustancias que sabemos que en el periodo de abstinencia pueden inducir la muerte, como el licor. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en este estudio, que el licor no lo incluyeron. El tabaco no lo incluyeron, pero ellos mencionan que entre las causas importantes de mortalidad materna estaba, por ejemplo, la trombosis venosa. Y la trombosis venosa sí está muy relacionada con el consumo de tabaco, pero el tabaco no lo incluyeron entre esas causas de mortalidad. Entonces, también me quedó, digamos, en parte ese era uno de los comentarios que tenía para el artículo, esa duda de, bueno, ¿por qué no incluir estas sustancias que de hecho son un consumo mucho más importante? Ya sabemos que hay una relación importante, por ejemplo, en el consumo de licor y suicidio, ¿cierto? Y en estos cambios comportamentales, especialmente en términos de la depresión, con el consumo de las sustancias depresoras. Entonces sí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, estas dos sustancias que son tan importantes y de consumos tan prevalentes no estuviesen incluidas en el análisis de los autores. Pero básicamente entonces cuando uno clasifica el consumo con los códigos CIE-10, uno clasifica si la persona en ese momento de la atención estuvo bajo una toxicidad aguda, bajo un síndrome de abstinencia, o si simplemente es una persona consumidora habitual de la sustancia, en ese momento no está en una fase de intoxicación ni de abstinencia, sino que es un consumidor habitual y que en ese momento no está bajo los efectos de la sustancia. Eso es lo que uno clasifica con esos códigos, que sí también, digamos, en ese sentido faltó, quisieran un análisis más específico en términos de las sustancias. Y voy a aprovechar para hacer una pregunta a Víctor, que maneja más este tema. En eso de las razones de mortalidad, ¿se requiere hacer algún tipo de ajuste? Porque yo veo que ellos hacen una comparación de las razones del 2010 y 2019, pero obviamente las poblaciones han cambiado, ¿cierto? Y el número de nacimientos asumo que ha aumentado en razón a ese aumento de la población. Entonces, no sé si eso requiere algún tipo de ajuste, cómo se manejarían esos datos para comparar. Fundamental ese punto, Jenny. Pero me refiero primero de manera muy corta al anterior. En estos nuevos espacios científicos en donde se reactivaron, como el estudio en esta temática, se les hace esa alusión, porque otros estudios ya consideran esos códigos CIE-10. Y no hubiera implicado mucho trabajo para las autoras marcar un par de códigos más que incluyan estos mecanismos como tal. Y hay una crítica muy fuerte a este estudio, que es lo más reciente que se ha publicado y es como es el objeto por el que traigo este estudio al CREPI, y es que las autoras desconocen un poco el marco del suicidio, del homicidio y el consumo de drogas en la población en general. Los otros estudios han contemplado esos contextos y han marcado esos factores de riesgos para verlo en esta población en específica, en mujeres. Ellas no realizan eso, buscando sobre todo y que al final no lo encuentran específicamente, factores de riesgo en raza, etnia y edad. Dejan factores como el de educación, que ya está comprobado en factores de riesgo del suicidio en general en toda la población, consumo de tabaco, de alcohol, estado conyugal,
seguridad social o régimen. Es decir, no consideran otros factores que ya se habían orientado. Esa es una de las críticas y ustedes podrán seguirlo en Twitter, que se le hacen directamente a las autoras, pero también que permite un poco seguir la línea en investigaciones en las que hay muy poco conocimiento y en las que apenas estamos como en el primer terreno. Y se recomienda realizar ajuste de tasas, otros autores ya lo han hecho. Algunos autores también esgrimen que por ser solamente mujeres, o sea, por estar solamente en el estrato de mujeres, no requiere el ajuste de tasas. Lo recomendado es hacer ajuste de tasas por alguno de los métodos, directo, indirecto. Y Jenny recordará que en el coloquio fue uno de los tópicos que presenté dentro de mi estudio como tal, para poder hacer la comparación no solamente temporales, sino también dentro de los estados, en este caso departamentales. Muchas gracias, Víctor. Están en el orden de la palabra el profe Elkin Martínez y luego el profe Juan Fernando. Nos quedan 7 minutos para las 8. Profe Elkin, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, sobre la discusión de si esto es una tasa o una razón, diría Víctor, y puedes reflexionar bastante sobre esto, que es obviamente por definición una razón, porque comparamos madres que mueren con nacidos vivos. Es evidentemente una razón por el asunto de la definición, pero en realidad el sentido de esta modificación no conduce a hacer una comparación. En realidad no nos interesa saber cuántas madres murieron por cuántos nacidos vivos. Lo que nos interesa realmente es la tasa de mortalidad materna. Es decir, lo que nos interesa es un indicador que nos diga qué tanto fallecen las madres en el proceso de estar en embarazo, de afrontar el parto y también el periodo posparto, por lo menos en el primer mes. Entonces, si observas, cuando nosotros comparamos una razón de riesgos, comparamos el riesgo de enfermar en los expuestos con el riesgo de enfermar en los no expuestos, nos interesa esa comparación. Y al final lo que queremos hacer con la razón es ver si uno es mayor que el otro o el otro es mayor que uno, o si acaso son iguales. Por eso el referente en una razón suele ser uno, para saber si efectivamente uno es mayor que el otro mayor que uno, o son iguales. Pero en la tasa de mortalidad materna no nos interesa para nada esa comparación. Fíjate, por ejemplo, en las tasas de mortalidad materna de Europa, como dijiste, en Alemania o en Canadá, es una tasa de 4 por 100.000. No nos interesa comparar esas 4 madres que murieron con esos 100.000 nacidos vivos. Eso no nos interesa. Nos interesa la proporción, es decir, la tasa. Es decir, nos interesa saber de los embarazos que ocurrieron total en una región, en un periodo dado, cuántos condujeron a que la mamá falleciera en el proceso. Entonces, nos importa es de todos los embarazos que ocurrieron, cuántos de esos embarazos llegaron al triste final de que la mamá muere en el proceso del embarazo, del parto o del puerperio inmediato. Entonces, nosotros recurrimos a utilizar el concepto de nacidos vivos simplemente porque es muy difícil identificar los embarazos que ocurrieron. Los embarazos pueden esconderse, pueden realmente no reportarse, pero el nacido vivo es muy difícil esconderlo. Entonces, ese factor simplemente busca encontrar un denominador que sea más creíble, más preciso, más real, más verdadero, así se descache, dijéramos, en unos pequeños, porque si mira, esos 4 madres que mueren en ese proceso de embarazo deben estar incluidas en el denominador de todos los embarazos que ocurrieron. O sea, la idea es que sea una proporción, no una razón. O sea, desde el punto de vista de la comprensión, Víctor, no hay ninguna ganancia en cambiarlo a razón, porque no es la pretensión que sea una razón, es simplemente una tasa que recurre a una estrategia de una mayor precisión o de una mayor credibilidad en relación con que es más fácil esconder un embarazo que un nacido vivo. 4 por 100.000, mira que de todos modos es una tasa realmente muy crítica. Bueno, y por el otro punto que quisiera comentar es que los factores que se estudian aquí, hemos sabido siempre que la tasa de mortalidad materna, es decir, la protección de la muerte en las mamás, es un indicador muy clave
de la calidad de servicios, dijéramos, de maternos infantiles que hay en un país. Y básicamente atacan, dijéramos, el concepto de lo que es cuidar que la mamá no caiga en una eclampsia, una preeclampsia, una enfermedad hipertensiva del embarazo que se puede detectar y prevenir. El fenómeno de cuidar el asunto de que no caiga en una hemorragia aguda que pueda terminar en un shock hipovolémico o que no tenga un tromboembolismo, que también es un riesgo muy grande. Son tres cosas muy grandes que hacen que marca, como dice, la calidad de la atención ginecobstétrica. Aquí personalmente diría yo que las tres preguntas más importantes podrían ser si acaso el embarazo, el parto de puerperio son factores de riesgo para suicidio, para homicidio y para uso, dijéramos, excesivo de drogas. En este punto estaría diciendo yo que más importante sería como estudiar si esos tres aspectos realmente se ven aumentados en las mujeres que están viviendo el proceso del embarazo, parto o puerperio, en comparación con la población general. La pregunta sería, ¿acaso el embarazo, el parto del puerperio se constituyen en factores que incrementen el periodo que una persona elimine su propia vida o que la mate otro personaje externo o que simplemente se intoxique por un uso desmesurado de medicamentos? Me parece que esas serían las preguntas más importantes. Y si tú vas a estar investigando en este punto, pues convendrá saber si efectivamente esos estados tan bonitos de la vida humana, el embarazo, el parto y el puerperio, efectivamente son un factor peligroso para hacer que las personas atenten con su propia vida o sean factor de un atentado de otra persona para su vida. Queda ahí esa inquietud para estudiar eso, si acaso se puede, Víctor. Muchas gracias. Gracias, profe Elkin. Bueno, adelante, profe Juan Fernando, con tu comentario. Con los tu buenos días a intervención. todos. Profe Carlos, buenos días. Inicialmente que este es un club de revista donde quiero destacar la forma de presentación de Víctor en términos de la organización del material, pero muy especialmente el hecho de configurar una sección adicional a la discusión de los autores, en donde se puede hacer la presentación de aspectos que revisten importancia para la evaluación crítica de los hallazgos, para la identificación de aspectos claves. Siempre hemos señalado la pertinencia de la preparación de un club de revistas en el contexto de la posibilidad de mejorar los protocolos de investigación en las diferentes fases que nuestros estudiantes de maestría y doctorado van adelantando en los cursos de investigación. Así que, Víctor, felicitarte. Me parece muy importante que te des no solamente a la tarea de describir qué discuten, sino también de presentar consideraciones desde el punto de vista de la evaluación de la evidencia y las consideraciones desde el punto de vista de las conclusiones o las recomendaciones que se pueden hacer. Víctor, yo creo que aquí hay una cosa que tiene que ver con el fondo de diseño, disponibilidad del dato y alcance de la evidencia. Y concuerdo con los comentarios de quienes han señalado, oiga, es que a veces, dependiendo de la disponibilidad de información, pareciera que le pedimos más a los datos de lo que pueden dar efectivamente. Y no podemos olvidar que una cosa es el trabajo desde el punto de vista del análisis a lo largo del tiempo de diferentes causas de mortalidad y la organización en un sistema para la vigilancia epidemiológica, pero de tipo pasiva. Un modelo que va a darle prioridad a variables de identificación, a características sociodemográficas, pero que se va a quedar muy corto desde el punto de vista de la identificación de factores de riesgo. Lo ha señalado en varias ocasiones en la presentación, Víctor, es que la literatura indica que hay un conjunto de factores en diferentes componentes que deben ser exhaustivamente revisados, registrados, y lo que queremos es indagar causalidad. Entonces, en muchas ocasiones, vamos a enfrentar la situación de, tengo un diseño, dispongo de una información, viene de la lógica de la vigilancia pasiva, pero le estoy pidiendo niveles con alcance de evidencia, en donde quisiera tener la posibilidad de un panorama que la vigilancia pasiva no tiene como prioridad. Son modelos
de la vigilancia en salud pública avanzada aquellos que se centran en los factores de riesgo y no en el reporte de la causa de la muerte. Entonces, probablemente, Víctor, la inexistencia de un sistema nacional para la vigilancia activa centrada en factores y componentes, por ejemplo, la salud mental, por ejemplo, el consumo de psicoactivos, hacen que uno se pregunte, uno lee el artículo y dice, ¿qué será? ¿Será que teniéndolos no lo usaron? O simple y llanamente es, tengo este dato y en este dato yo tengo el marco y no me puedo salir de ahí. Pero hago análisis y trato de generar conclusiones con un nivel que está desfasado desde el punto de vista de la disponibilidad de la información. Yo creo que eso es una consideración que todos debemos tener desde el escenario realista de qué dato tengo. Y Víctor, quiero vincular eso a una pregunta porque siempre a lo largo de la historia en la facultad y lo que se ha trabajado y especialmente en varios de los grupos y líneas de investigación, especialmente en el grupo de epidemiología en análisis de situación de salud, ¿qué ha pasado desde el punto de vista de los registros de mortalidad, la disponibilidad a esa información y las posibilidades reales de mejorar el perfil de las variables que están registradas rutinariamente, en este caso para tu trabajo de grado? ¿Cómo ha sido la experiencia de abordar el dato, el registro, el enfoque? Uno muchas veces sabe de las limitaciones o posibilidades cuando hace el análisis incluso del formato mismo, qué posibilidades da y también qué cosas cierra y qué dificultades has encontrado en ese proceso para poder trabajar con los datos de mortalidad y especialmente para este ámbito en las estantes. Muchas gracias a todos y felicitaciones nuevamente, Víctor. Muchas gracias, profe. Yo veo que ahí el profe Colimón tiene levantada la mano. Yo voy a hacer simplemente una acotación intentando responder lo del profesor Elkin Martínez y el profesor Juan Fernando, que me parece valioso. Eso último, profe Juan Fernando, yo creo que lo responde el profe Hugo en el chat. Colombia tiene muy buenas estadísticas vitales. Está considerado dentro de los 60 países con mejor calidad del dato en los registros civiles, nacimientos y defunciones en el mundo. A diferencia de Estados Unidos, la casilla de verificación para mujeres en edad fértil, si están en embarazo, en parto o en puerperio, si fue por alguna causal violenta, que es un capítulo completo del certificado de defunción colombiano, está estandarizado desde 1998, desde el gran cambio que tiene el DANE y se ha mantenido, que es el certificado de defunción ha tenido algunos cambios durante el tiempo. Un gran cambio fue en el 2007, pero estas variables de rastreo trazadora se han mantenido. Y un dato adicional, esa calidad del dato para Colombia se ve todavía reforzada cuando vamos a ver cómo se certificó la muerte. Las muertes violentas en Colombia deben pasar por necropsia. Más del 90% de las muertes relacionadas con el embarazo en mujeres se le realizaron necropsia. Entonces allí podemos tener la certeza y la confianza en el dato y en las estimaciones que acá presentemos. Yo creo, profe, que a veces también se intenta pedirle y explotar un poco a los datos más allá de lo que ofrecen. Sin embargo, creo que es fundamental considerar los factores de riesgo que se han expuesto en las diferentes causales temáticas para la población en general y verlo a la luz de la población en específico, que es las mujeres en edad de embarazo o de posparto. Claro, con relación a lo del profe Elkin, hice acento en esto de razón tasa por el purismo de lo que consideramos como razón y tasa. Aún hoy le seguimos llamando tasa de mortalidad materna y la justificación la da el profe de gran manera. Lo que nos interesa no es justamente esa comparación con nacidos vivos, sino que allí tenemos una mejor calidad del dato, porque tenemos un certificado de nacidos vivos y va que cuando ellos realizaron la estimación del subregistro, considerando esos certificados de defunción, crecieron un poco más en términos absolutos y relativos las muertes.
es decir, podemos estar subestimando. Y el profe en el chat, el profe Hugo, expone dos métodos de Preston Cole y otros métodos más recientes de Brass que se han venido realizando para el subregistro en demografía. Entonces, creo que es importante esto, como les indico, particularmente en el tema, es el único artículo de los tantos que yo he leído que tiene una estimación que se aproxima a una estimación del subregistro. Y claro, me inquieta a mí directamente para mi trabajo de grado, indicando nuevamente que el dato que conocemos y la estimación puede ser aún mucho mayor. Qué pena, profe Colimón, adelante. Muchas gracias. Precisamente, perdón, muy buenos días a todos. Precisamente me voy a referir a los comentarios del profe Hugo Grisales. Y sería bueno si hay posibilidad, si está todavía en la sala, que nos amplía pues, este comentario. Muchas gracias. Claro, muy buenos días. Yo personalmente, porque Víctor, primero que todo me gustó mucho sobre todo la exposición, tenés muy buena edición y te felicito. No tanto la presentación que tenía mucha letra y yo creo que en eso debe ser cauteloso. Con respecto a la estimación del subregistro, vos dijiste que aquí no se hacía, aquí sí se hace. De hecho, yo he trabajado mucho el subregistro desde hace por ahí unos 15 años y hemos utilizado diferentes metodologías. Ya, primero empezamos con el método de Preston Cole, luego ahora, por ejemplo, en el trabajo de grado de la carga de la enfermedad de la orinoquía, se escribió un artículo sobre el subregistro en Colombia, lo escribí con Oscar Alexander Gutiérrez Lesmes, y donde demostramos que, por ejemplo, que para el caso de la orinoquía, el método de Bene-Urichi da mejores estimaciones de acuerdo a la dinámica demográfica de la orinoquía. O sea, nosotros sí hemos trabajado eso, nosotros no estamos totalmente ignorantes en ese tema y se ha trabajado porque vos dejaste intuir que esto aquí no, esto aquí no. A mí el artículo, yo me lo leí y te digo una cosa, yo tengo más interrogantes que elogios al artículo. ¿Cuáles son los interrogantes graves que por ejemplo, esa estimación que ellos hicieron de su registro, muy bonita y todo eso, pero esa estimación es muy grande. Y a mí me generan dudas esa estimación del subregistro. Otra, que aquí no controlan valores ¿para qué son los modelos? ¿Para qué son los modelos, por ejemplo, los modelos lineales generalizados de Poisson y de Gompers? Para estimar las tasas de mortalidad estandarizada, como decía el profesor Byron. ¿Cuál es el efecto que tiene una variable tan importante como el nivel educativo, el estado civil, indicadores de la salud mental sobre el desenlace? Si usted incorpora estas variables al modelo, es muy probable que eso que ellos denominan riesgo relativo pueden disminuir o aumentar más. ¿Ya? Entonces, y otra cosa, a mí no me quedó claro porque yo no veo que hicieron ajustes de tasas. Uno debe de hacer ajustes de tasas y si está trabajando con mortalidad no es el riesgo relativo, sino la razón estandarizada de mortalidad. Entonces, yo tengo muchos cuestionamientos a este artículo desde el punto de vista metodológico, no clínico, porque es que yo no soy clínico. Ya, pero es bueno, a mí me gustaría hablar con usted en otro momento, ya, en la facultad y de todo, por ejemplo, si eso lo hacen en varios estados, ¿por qué no presentan una distribución de las razones estandarizadas de mortalidad en los estados para tener unos objetivos para mirar las comparaciones? Pero eso se hace es con razones estandarizadas, no con tasas brutas. De acuerdo, profe Hugo. Yo corrijo, si en algún momento dejé como entrever que el subregistro no se hace acá, lo que estaba queriendo señalar es que en la temática, en el gran marco teórico que yo tengo del estudio de la mortalidad por estas causales violentas, de homicidio y suicidio, no se había hecho. Yo también tengo muchos reparos. La estimación del subregistro que realizan
Mark Harrison y colaboradores la hacen a partir de un artículo de Horon y Cheng que realizan en Maryland. Maryland no tiene esa casilla de verificación, como yo les puse ahí el asterisco, del embarazo, el parto, del puerperio, una gran limitante ya. Estados Unidos, al igual que Colombia y el resto de los países, tiene una distribución diferencial que ellos no estratificaron y no consideraron en estas proporciones. Simplemente con esos porcentajes que reportaron Horon y Cheng realizaron el proceso de subregistro. Claro, yo no estoy queriendo decir que acá en Colombia no se haya hecho ese proceso de subregistro, solo en la temática. A mí también, profe, me quedaron muchos cuestionamientos frente, a, a las razones, tasas y al ajuste que no realizaron. Y eso lo podemos discutir en el coloquio y lo hemos podido discutir con el profe Byron en otros momentos, que es una de las grandes falencias y que es un retroceso frente a la poca evidencia científica que hay en el tema. Otros estudios ya se han hecho estos ajustes de tasas por métodos generalmente indirectos y que permite la comparabilidad temporal y espacial. Acá lo hicieron sin considerar. Yo también, profe, y hablando pues con el profe Carlos, yo envié lo más nuevo, y el profe Carlos yo creo que era el más reciente, hace 3 meses lo publicaron, queríamos traer algo muy novedoso, pero quedó con muchos reparos. Incluso siento, y estaba por escribirle a las autoras, que no se consideraron avances de los pocos que hemos tenido en el estudio de las muertes violentas, de la mortalidad materna, sino que tal vez no consideraron ese marco teórico para darle pie, sino que retrocedieron un poco como tal. Y voy a tener, profe, en cuenta, por supuesto, el tema de la presentación, el número de palabras por diapositiva. Muchas gracias. Bueno, excelente la discusión. Gracias, Víctor, nuevamente, a todos los que han intervenido con sus comentarios y preguntas, a todos por su asistencia. Y bueno, vamos a cerrar acá. Nos encontramos nuevamente la próxima semana para una nueva reunión del Club de Revistas. Que tengan muy buen día a todos. Un saludo. Chao. Gracias, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy bien, gracias, Víctor. Víctor, por todo. Gracias.